Bueno, buenas tardes ante todos. Me llamo José Francisco Caso del Corro. Y creo que soy artista plástico o artista de no sé qué forma, pero artista. Reparto pizzas para ganarme la vida y me invitaron en César Cascaño que diera una conferencia sobre creatividad y dije que sí, ¿por qué no? Pero claro, no sabía muy bien en qué basar yo mi charla y entonces decidí que iba a hablar de los momentos en mi vida que marcaron mi creatividad. Y es lo que os voy a contar. Voy a empezar siendo un poco pedante, porque voy a leer una cita que siempre queda muy bien sobre semiótica. Porque a pesar de que fuera mal estudiante, pues a veces doy el pego. Vamos a ver si no encuentro. La semiótica sabemos lo que es, ¿no? Es el estudio del lenguaje en todos sus ámbitos, desde, bueno, todos los ámbitos del lenguaje, no solo la palabra. O sea, todo lo que no es, si lo digo, todo lo que no es estímulo se convierte en lenguaje, según este señor que se llama Umberto Eco. Bien, vamos a ver. La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe necesariamente existir, ni debe subsistir, de hecho, en el momento en el que el signo lo represente. En ese sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso, tampoco puede usarse para decir la verdad. En realidad, no puede usarse para decir nada. La definición de teoría de la mentira podría representar un programa satisfactorio para una semiótica general. Pues, partiendo de la base de que el lenguaje puede ser usado para mentir, y si no, no puede ser usado para decir la verdad, no puede ser usado para decir nada, pues voy a contar, como decía el otro, una historia que es a veces mentira y otra simplemente no es verdad. Y empezaré por mi tierna infancia, cuando tenía aproximadamente 4 años, antes de que ocurriera la tragedia. ¿Un caso que se quita el tapón? Es para bebés, sí, claro, yo no sé. Como empiezo en la infancia, pues voy a seguir con el biberón. Bien. El caso es que, bueno, por circunstancias familiares, mi madre se pone mala y demás, y me mandan a mi pueblo. Y en mi pueblo, que es la Riera de Covadonga, toda mi familia son pastores. Y la verdad es que no son gente culta, ni estudiada, ni preparada. Muy difícil. Entonces, allí me dejan a cargo de mi tío Pachu. Y mi tío Pachu resulta que es lo que en el pueblo se considera un desastre y lo que yo consideré siempre un artista. Y entonces, pues, me dejaron al cuidado de qué le vamos a hacer, para rematar ya o para empezar rematando. En los lagos de Covadonga existe una tradición que es el Día del Pastor. Se juntan todos los pastores arriba y deciden cómo van a distribuir ese año la carga de trabajo. Y el Día del Pastor, algún inocente va a invitar a Pachu a que suba como buen pastor o como mal pastor a participar en la reunión. Y Pachu dice que nanay, que nos vamos a Pauza, que es la cabaña que tenemos en el pueblo, la familia. Yo, bueno, yo feliz, me voy a Pauza con Pachu y cuando estoy en la cabaña allí, tal cual, pasándolo bien, me dice, por cierto, ahora cuando empiece a caer el sol tienes que ir a la fuente de la porra y tienes que traerme agua. Yo le dije que ya tenía agua, que iba por agua por la fuente, por él que me dejara en paz. Dice, no, tú ve.
Pues bueno, yo voy, encantado de la vida, y cuando llego allí empiezo a ver que todos los animales del bosque se reúnen. Y para mi sorpresa, los animales empiezan a hablar. Y yo, claro, aluciné. Digo, hostia, esto sí no me lo esperaba. Que los animales del bosque se juntaran el día de la reunión del pastor en Pauza y se pusieran a hablar. Y nada, empiezan a hablar y empiezan a decidir qué iban a hacer con su nuevo año en el bosque. Y dije, joder, lo mismo que la fiesta del pastor, pero bueno, ¿y esto los pastores cómo no lo saben? Pues nada, el único que lo sabía era el tío Pacho, el prove, que era un desastre. Y yo probé tímidamente a hablar con ellos. Y el búho me admitió. Me dijo, sí, puedes participar, siempre y cuando cumplas las normas que tenemos aquí, que es que nos respetamos y damos nuestra opinión. Y entonces llegó el momento donde se pusieron a decidir quién iba a ser el jefe. Y bueno, lo típico, el búho decía que él, porque veía más que nadie, el jabalí decía que él, porque era el más fuerte, bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero yo me entretuve viendo a un 100 pies que lo único que hacía era bailar. Y digo, mirad, perdonad, es que me importa una mierda quién va a mandar este año en el bosque. Lo que quiero saber es cómo el 100 pies baila también. Y el 100 pies se giró todo orgulloso y me dijo, joder, por fin alguien se fija en que me paso el día bailando y lo bien que lo hago. Y digo, por cierto, ¿me puedes explicar cómo lo haces? Y a partir de entonces, el 100 pies no movió ni un solo pie, porque no sabía cómo tenía que hacer para mover los pies. Inmediatamente el búho me echó y me volví cabizbajo a la cabaña con el tío Pacho. Y cuando llegué, nada más que me vio, me dijo, ¿qué? ¿Hablaste? Y yo dije, sí. ¿Y qué hiciste? Y yo le pregunté al 100 pies cómo hacía para bailar. Y me dijo, error, espero que lo hayas aprendido. Y ciertamente lo aprendí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cómo funciona mi creatividad. No tengo mucha idea y no me interesa contároslo, porque igual me despisto y me olvido de crear por intentar pensar. Por ahí empezaría lo que me marcó en mi creatividad personal. No sé si se entendió la historia, pero bueno, esa es mi historia. Ay, coño, esto es un cartel. Pensé que era un celo y lo quería despegar. La siguiente cuestión fue en una conferencia. Siempre fui mal alumno, pero esa conferencia me gustó. Y yo lo admití todo esto de una manera pues, personal. Y es de la siguiente forma. Vamos a ver. No sé si os acordáis, porque yo quedé traumatizado, realmente traumatizado, de un anuncio, no voy a decir la marca, aunque es Aquarius, que decía, ¿para qué bebéis? No, ¿para qué corres? Para tener sed. Y yo quedé traumatizado, que alguien me dijera por la tele, ¿para qué corres? Para tener sed. Porque yo sé que yo tengo sed, pero bueno, sin falta de que me lo digan, ¿no? Y tiempo después me encontré con un poeta, posiblemente, que dijo, ¿cómo era? Todos bebemos de la misma fuente de la que calma la sed. Y analizando esa frase, llegué a la conclusión de que podía haber gente que supiera no dónde está la fuente que calma la sed, sino la razón de que tengamos sed. Y el juego de buscar la razón de por qué tenemos sed me entretuvo durante por lo menos 15 años a base de pinturas, de colores y de textos. Por el camino me encontré con una copa del siglo XIV posiblemente, de cristal soplado, y me la traje.
y descubrí, si no me falla la cabeza, que me fallará, la silla. Y descubrí otro símbolo muy potente del mundo en el que vivimos, que es una marca que no voy a decir el nombre, ni os la voy a enseñar, pero es un refresco. Siglo XIV, siglo XXI. Cambiamos el envase, pero el contenido es el mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que lo importante en el juego es saber lo que vamos a meter dentro del vaso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que jugar, que hay que experimentar, pero que me da igual que lo hagáis con una lata, con un cristal soplado del siglo XVIII, con un ordenador, con un ¿cómo se dice esto también? Un piano, con un lápiz o con la pura imaginación. Perseguid el concepto y si podéis saber por qué tenéis sed, solucionarlo. Se acabó toda mi conferencia. Quisiera saber si alguien tiene una pregunta. ¿Qué hacerme? No, así porque... ¿Que por qué está Carmen así? Por otra cosa que quiero transmitir. Hay una cosa que odio más que un artista bueno, que un artista malo, que un artista... el que queráis, la definición que le queráis. Y es un público que ejerza del público. Es decir, un público ciego y un público mudo. Porque la creatividad no está solo en el que lanza el mensaje, sino en el que la recibe. Porque todo el mensaje que yo mandé puede ser mentira o puede ser verdad. Pero el emisor es el que va a decidir qué utilidad tiene, a qué mundo le lleva y qué va a comprender y qué no va a comprender. Y me va a criticar, me va a aceptar y va a crear su propio lenguaje. Y ahora sí que ya ahora no tengo más que decir.